Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Link Podcast. Mi nombre es Laura Acosta. Y hoy tenemos a dos invitados súper especial, parte del equipo, que es Dani Santos. Hola, Dani. Hola, hola. Y Wilfred Cáceres. Hola. Y hoy vamos a estar desarrollando un tema que te quiero decir, si todavía no te identificas, te vas a identificar. Si ya tú dijiste que ya yo estoy muy grandecito, déjame decirte que de esto hay por bastante tiempo y de sobra. Y es que vamos a estar hablando de por qué nadie me dijo que la adultez era así. ¿Cuántos se sienten identificados con el título? Súper identificados. Como que la estafa de la que nadie habla. Sí. Pero realmente, ¿por qué es tan pesada la adultez? Y antes de que me respondan esta pregunta, yo quiero hacerles otra, que estaba viendo un reel que está como en tendencia, que tú le dices y le preguntas a tu niña y tú dices, si le tuvieras que dar un consejo a tu niña o a tu niño de 9 años y pasa la niñita y como que uno le advierte de algo, ¿qué le diría Daniela, qué le diría Wilfred a sus versiones de 9 años ya después de cierto camino recorrido? Yo le diría, no creas todo lo que te digan y ahorra e invierte. Muy bien, muy bien. Yo le diría ahorra en dólares. En dólares. Compra un terreno. Que ahorra y que no te comas el dinero del recreo. Compra un terreno. Pues yo le diría como que tuviera expectativas reales, o sea, de la vida, de las amistades, sobre todas las cosas, o sea, como que tuviera expectativa aterrizada, porque yo creo que como que a esa edad uno está fantaseando mucho, soñando mucho, y a veces todos sus sueños, esa fantasía uno la quiere como ver realidad en la vida adulta, y realmente tú te das cuenta de que no se materializa realmente. Sí. O sí se puede materializar, pero no en el tiempo que tú tienes estipulado. Y quizás no de la forma que tú tan milimétrica, porque a veces nosotros somos como que, no señor, mira, yo tengo un plan, porque nosotros queremos ser mejores que el señor, y que yo tengo un plan, tengo un boceto, por favor, cumple los horarios, hay un cronograma, hay un itinerario, cúmplelos, ¿ok? Pero lo cierto es que, sin duda, algo en lo que podemos estar de acuerdo es que la adultez es difícil. Realmente es difícil. Y queríamos traer de base este versículo con el que quiero que empecemos la conversación. Y dice así: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Wow. Así es. Y esto tiene tantas cosas y tanta profundidad que quizás nosotros en nuestra humanidad y experiencia no la vamos a poder abarcar todo. Pero dice tantas cosas porque primero marca claramente la diferencia en que hay etapas. Cuando yo era un niño, pensaba como niño, y cuando soy adulto ya debo tener otros comportamientos, debo tener otras actitudes. Y toda la parte B de los versículos leídos, es decir, que somos como un reflejo desconcertante. En otras versiones dice que es como si nos viésemos en un espejo, que no vemos todo, que hay como una cierta velación de lo que, y que vamos a ver las cosas de manera limitada o solo algunas cositas, pero que va a llegar un momento donde todo va a estar completo, pleno e íntegro. Amén. Entonces, en función de todo eso y para empezar a desmenuzar, muchachos, primero, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que me hace realmente adulto? Para decir, no, ya yo no soy un niño, ya yo no soy un muchacho, yo soy un adulto. Yo diría que partiendo mucho de lo que dice el versículo realmente, o sea, Pablo percibía las cosas como un niño cuando era un niño. Entonces, cuando tú eres un adulto, ya tú percibes las cosas de forma diferente. Y realmente eso es como la gran diferencia de cuando tú eres niño, adolescente, y ya cuando tú eres un adulto. O sea, tú percibes tus responsabilidades, tú percibes tu vida de una manera diferente. Tú ves consecuencias que te pueden perseguir para el resto de la vida. Cuando tú eres niño, cuando tú eres un adolescente, realmente esas cosas como que no tienen mucha importancia. Tú cometes un error, pero ya tú al otro día te levantas. Tú sabes, yo creo como que es el tema de
de cómo tú percibes las cosas. O sea, tú las percibes mucho más reales cuando ya tú eres un adulto. Y obviamente también el tema de la edad. O sea, hay edades que te marcan realmente la diferencia de cuando tú eres un niño y de cuando tú eres un adulto. Sí. O sea, no sé. Suena como hasta filosófico. Cuando uno dice, cuando era niño, pensaba como niño. Y cuando era adulto, pienso como adulto. O sea, como... de repente se siente como que estás diciendo lo mismo o que es obvio que cuando eres niño piensas como niño, cuando eres adulto piensas como adulto, pero no necesariamente. Y a muchas personas no le pasa. Todos tenemos un ejemplo de una persona adulta que aún piensa como niño o de un niño que por circunstancias en la vida piensa o actúa como un adulto. Entonces, yo creo que ser adulto no es solamente algo de cómo yo pienso o de cómo yo actúo, sino también de biológicamente. O sea, mi cuerpo llega a un tiempo donde es adulto y donde está preparado para entonces poder percibir y pensar y actuar como un adulto. Exactamente. Los psicólogos tienen su manera de explicarlo mejor que nosotros, pero no somos entiendo que es como entre los 27, 28 años ya tu cuerpo biológicamente está preparado, tu cerebro, para ser adulto. Entonces, yo creo que es como las dos cosas, porque también no necesariamente la edad define cómo tú actúas delante de las cosas. Como decíamos ahorita, hay personas adultas de 28, 30 años que se comportan y hablan como niños, pero no debería. Y me llama mucho la atención, que es algo clave que Dani también ha dicho, si volvemos otra vez a los versículos, nos vamos a dar cuenta que él empieza diciendo, cuando era niño pensaba como un niño, luego dice, cuando soy adulto veo las otras cosas y automáticamente dice que ahorita tenemos una percepción limitada. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando somos niños, obviamente en las mejores condiciones, lamentablemente no todos crecemos, no todos disfrutamos nuestra niñez ni transitamos nuestra niñez en las mejores condiciones, pero normalmente cuando somos niños, uno ve las cosas. Yo recuerdo que tenía unos amigos, unos pastores muy queridos, que ellos me decía que le daba mucha risa que un día su hijo le dijo así como que yo quiero eso. Y él dijo, no, él decía, no hay dinero, mi amor, no hay dinero para eso hoy. Sí, pero no importa, vamos al banco y lo saca. Él creía en su mentecita, él creía que eso era tan simple como ir al banco porque el cajero siempre tiene, esa maquinita siempre dan dinero. Sí. En la inocencia, nosotros tenemos una percepción muy distinta. Cuando empezamos a madurar, bien sea por, como dice Dani, que es lo ideal en el proceso, respetando los procesos biológicos, pero no necesariamente se dan todos los casos porque hay personas que por su crianza, contextos de vida, circunstancias, tienen que madurar mucho más rápido. Pero cuando nosotros empezamos en ese proceso de maduración, nuestra percepción de las cosas empieza a verse de manera distinta. Y yo diría que un poco también distorsionada. ¿En qué sentido? Que al estar nosotros en un mundo caído, obviamente nosotros tenemos un sentido de eternidad y de perfección, de divinidad que estamos anhelando, que no está en este mundo caído. Y la adultez es como una muestra constante de que el mundo no es tan perfecto. Exactamente. Es como una constante frustración. Sí, exactamente. Totalmente. Y yo no sé si les pasa, pero cuando uno está chiquito, uno tiene un plan como muy... Yo, por ejemplo, yo lo había comentado en unos episodios bastante atrás, que yo decía, yo tenía mi vida, yo a los 25, ahí tan tierna yo, a los 25 me voy a casar. Sí. A los 27 voy a tener mi casa propia. Porque si mi mamá tuvo a los 28 casas, yo creo que a los 27, 28 yo estoy estudiando. Y me imaginaba tantas cosas que tierna. Obviamente cuando tú vas pasando y madurando te das cuenta que las cosas no son tan fáciles. Así es. O sea, que yo cuando tú mencionabas eso de la historia, yo recuerdo que yo actué una vez así, siendo un niño. O sea, yo recuerdo como que había que en mi casa había como que hacer algo, un dinero para algo, y yo busqué de mis ahorros porque y yo se lo di a mi mamá porque no tuvo, porque hay dinero para eso. O sea, yo tenía un dinero, pero la cantidad de dinero que yo había ahorrado obviamente no daba para era eso. Para eso el problema. O sea, para mí, o sea, como que si era dinero yo lo tenía. Entonces
es eso, o sea, como dice el versículo, uno tiene una percepción muy limitada de las cosas. O sea, uno realmente, uno no sabe cómo funciona el mundo. Así es. Entonces, pero imagínate, si eres un adulto y tener esa misma percepción limitada, que tú no sabes cómo funciona el mundo, tú realmente vas a vivir limitado, vas a vivir frustrado porque las cosas no van a actuar realmente como tú quieres que actúen. Y no solamente eso, sino igual como el versículo sigue diciendo, vemos las cosas como a través de un espejo, vemos las cosas como no estás viendo la realidad. Cuando hay un reel, creo, o algo que dice, cuando tú te ves a un espejo, tú no estás viendo tú, estás viendo un reflejo de ti. Y aunque se parece mucho a ti, no es el tú real. Vuelvo y digo, se siente como filosófico, pero es así. Entonces, cuando somos adultos y vemos todo a través de un espejo, como decía Laura, por la eternidad que hay en nosotros, nos damos cuenta que no necesariamente lo que yo tenía imaginado con mi mente limitada de niño es lo que realmente puede que pase. Entonces, como decía Laura, por ejemplo, yo tenía mi vida hecha del punto 1 a la Z, los nombres de mis hijos, a qué edad lo iba a tener, todo. Y el Señor me sorprendió y no salió tal cual como yo lo estaba pensando, pero porque lo veo a través de un espejo, no lo veo lo que quiero, no lo que realmente la soberanía de Dios tiene para mí. Entonces, y uno no toma en cuenta realmente lo que en verdad necesita y lo que realmente se puede. O sea, porque yo iba, por ejemplo, también, igual que todos, tenía como esa ilusión de que no, porque yo cuando tenga 18 me voy a independizar. O sea, no, o sea, el sueldo mínimo no da para eso. No es el sueldo mínimo. No, y el sueldo mínimo de un niño de 18 años no da para eso. Totalmente. Y algo muy curioso con el tema del espejo, que Dani se detuvo allí, y es que cuando nosotros vamos a estudiar el contexto en el que se dijo esas palabras, los espejos de antes no eran, señores, como los espejos de ahora. Eso era hecho de otro material de plata y la forma que se veía era bastante distorsionada. Había un reflejo, pero no era como tal el espejo hoy, que yo me veo nítida, que me veo, ay, mira, tengo una espinilla. No, nada de eso. Era bastante distorsionada. Pero lo que la intención de esto, señores, aunque no lo parezca, no es desanimarlo, porque yo sé que usted tiene bastantes problemas, yo sé que usted tiene bastantes cosas. La idea de este episodio, por lo cual lo que nosotros quisimos hacer este tema, es porque sin duda, aunque la adultez puede ser difícil, hay cosas que la pueden hacer más difícil y que la pueden hacer más confortable. Así es. Entonces, una de esas cosas que nosotros estábamos hablando cuando nos reunimos, chicos, es el tema de cuando nosotros persistimos en comportamientos que ya no son adecuados para la temporada de vida que tenemos, cuando actuamos como niños. Entonces, diferenciemos un poco, muchachos, qué es una actitud de niño y qué es una actitud o un comportamiento de adulto. Hay una muy específica que creo que todos hemos sido culpables de hacerlo, y son las rabietas. Los niños hacen rabietas porque no tienen la capacidad de asimilar las cosas cuando no van de acuerdo a lo que ellos piensan y reaccionan de manera irada, o no solamente de manera irada, sino hasta emocionada de mala manera, y hacemos esas rabietas. Y yo creo que de grandes continuamos con esa mala costumbre o diría mi mamá, mala maña, porque entendemos que todo debe salir como nosotros tenemos pensado. Entonces, cuando algo no sale como tú tienes pensado, entonces tú te haces una rabieta. Y esas rabietas a veces no solamente te afectan a ti, sino que afectan a tu alrededor, afectan la persona con la que estás, afectan tu familia, afectan la iglesia, afectan tu trabajo, afectan muchas cosas. Y una de las partes esenciales de ser adulto es aprender a cómo manejar las cosas. ¿Cómo manejar las frustraciones? Exactamente. No solamente, bueno, sí las frustraciones, pero hasta cosas sencillas. A veces salimos a la calle y hasta manejando, cuando las cosas no salen como tú quieres, como que yo tengo que llegar a tal sitio a tal hora, si no llego,
y un tapón y una cosa en el medio. Entonces ya tú comienzas como a airarte y como que al final lo que sale es esta rabieta porque algo no salió como tú querías. Entonces yo creo que una de las más comunes es la rabieta. Yo agregaría otra, y es que los niños siempre quieren jugar. O sea, un niño siempre quiere tener momentos divertirse, de diversión, de entretenerse. Entonces, cuando tú eres adulto, tú te das cuenta de que realmente tú no puedes pasarte, si tú trabajas, si tú estudias, si tú tienes una familia que atender, tú no te puedes pasar el día entero entreteniéndote y jugando. O sea, es insustentable para tu vida de adulto. Entonces, o queriendo todo para allá. O queriendo todo para allá, exactamente, como de forma instantánea. Entonces, cuando tú no entiendes eso, de que tu vida no puede limitarse solamente a esa gratificación instantánea, eso te trae problemas. Porque entonces tú vas a estar posponiendo cosas importantes por placeres momentáneos. Y eso es lo que muchas veces hace un niño. Un niño solamente quiere divertirse. Tú no vas a ver a un niño de que muy emocionado porque quiere hacer la tarea. ¿Verdad que no? Tú sabes, muchas veces tiene que forzarse. Pero sí, si quiere, sí para ver una película, sí para jugar. Entonces, cuando tenemos esas aptitudes de niños siendo adultos, eso trae muchos problemas porque inevitablemente tú no vas a poder vivir una vida normal. Y no solamente siendo adultos en general, sino como madurando en la fe. Sí. Porque, por ejemplo, eso que decía que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado pila de veces, el tema que frustrarme o hacer esos berrinches o rabietas porque las cosas no se me dan como yo quiero. Eso revela cuando el Señor me lo hace, bueno, no digo señalado, pero que me pone la mirada en eso, evidencia que todavía falta que su amor se siga perfeccionando en mi vida y eche fuera todo temor. Porque eso, cuando yo me siento fuera de control, yo debo descansar que Dios tiene el control. Exacto. Así es. Entonces, cuando nosotros constantemente, y esto hace que sea pesado, y no importa si tú tienes 30, 45 años o solo tienes 19, 20 años, esto es algo que va a seguir pasando de aquí en adelante, porque de todas las etapas, la que menos dura es la niñez. Sí. Y no, la adolescencia y la niñez son cortitas. Son bien cortitas. De aquí para adelante, la adultez es todo lo que tú tengas que vivir hasta que el Señor venga o tú te vayas. Entonces, lo que más nosotros queremos con este episodio no es que tú te sientas indiferente, porque quizás ya tú estás con patrimonio construido, tú tienes 45 años, es ayudarte a ver que en cualquier temporada que estés viviendo puede ser mucho más cómoda, por decirlo de alguna manera, o mucho más placentera si tú le agradeces al Señor lo que estás viviendo y entiendes que es necesario el proceso de pasarla. Sí. A veces una de las cosas que caracteriza a los niños es que yo siempre quiero lo del otro. Mira, esto es fijo. Usted puede tenerle a un niño 20 juguetes y hay un juguete que ni lo mira, que tiene meses que no juega con eso, pero va al vecinito y agarra ese juguete, dejó botado el otro porque quiere ese. O quiere lo que no es para jugar, quiere el control que no es para jugar, tú sabes, quiere algo que no fue diseñado para eso. O sea, y eso quizás muchas veces puede pasar en la vida adulta. O sea, cuando tú quieres algo, cuando tú te comparas y tú quieres algo que realmente no es tuyo, no te pertenece a ti, y entonces tú empiezas a frustrarte o a compararte, y eso obviamente también te hace sentir mal, porque tú dices, bueno, ¿por qué fulano puede y yo no? Porque fulano lo logró, pero yo tengo esta edad y todavía no. Y eso es muy problemático. Sí, no, y también, por ejemplo, con lo que decía Laura, con el tema de cómo hacer la vida adulta un poquito más placentera, y es tú saber que Dios es el dueño de los tiempos. Que a veces, como decíamos ahorita, yo tenía mi vida ya lista, planificada, pero yo no soy la dueña de mi tiempo. Mi tiempo es de Dios. Y Dios sabe cuándo me va a dar las cosas. Dios sabe cuándo yo estoy preparada para esas cosas. Y algo también que comentábamos era que Dios es el que sabe los tiempos, y en el tiempo donde yo me encuentro, ahí también Él me va a dar las herramientas para yo entonces hacerlo bien. Porque a veces en la vida adulta nosotros nos
como que nos abalanzamos a cosas que todavía no estamos preparados. O sea, como ya sentimos que somos adultos y como que podemos con todo. Entonces, como ya yo soy adulto y puedo con todo, me abalanzo hacia algo que todavía no estoy preparada. Y ahí el Señor tiene que como que no, espérate, no es ahora. Y ese entrenamiento como que decimos, pero no me gusta. Y ahí es como saber que mi agenda no está en mis manos, sino que está en las manos de Dios. Sí, y que la vida del creyente se trata de eso, de las pruebas, del entrenamiento, porque al final, si este no es nuestro hogar, el Señor tiene que prepararnos para habitar realmente en donde será nuestro hogar. Y la vida se trata de eso, o sea, de pruebas, de disciplina del Señor y de entrenamiento. Y uno no le gusta realmente eso, uno no quiere ser entrenado. No. Totalmente. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay cosas, obviamente, que son buenas y que uno hoy le diría a su yo de 9 años, aguanta, que vienen cosas buenas. Pero si tú le pones a contar, por lo menos en mi caso, si yo le hubiese contado a la Laura de 9 años, mira, no te casaste a los 25, te casaste a los 30. Mira, resulta que tu tía querida muere a esta edad por un cáncer. Y le empiezo a contar esas cosas. Posiblemente ella me dice, no, pues yo me quedo aquí, me estanco aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es que Dios, digamos, tenga un ensañamiento contra los sueños que tú tienes. Pero yo me tomaba mucha esperanza y le comentaban a los muchachos cuando estábamos preparando el episodio que cuando Pablo escribió el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que no es el mantra cristiano para yo creer que todo lo puedo, sino que yo tengo una fortaleza y Dios renueva mis fuerzas a través de Cristo Jesús. Él decía, hay una versión que dice, en todo he sido entrenado. Como para tener mucho, como para tener poco, abundancia, escasez. En otra parte dice, como para no tener nada y tener justo lo necesario. Pero para poder él decir esas palabras, tuvo que ser entrenado. Es decir, para él poder decir eso, antes tuvo que experimentar escasez. Entonces hay circunstancias en tu vida que no están dentro de tu agenda y tu itinerario perfecto, planificado con edades, horas, predilecciones, ojos verdes, ojos azules, moreno, blanco. Aunque eso no va a suceder tal cual, créeme que el gran director de tu vida tiene un master plan que no falla, que puede lucir muy diferente al tuyo, pero bastante diferente. Ahora bien, yo le doy gracias a Dios, a pesar de lo difícil que puede ser la adultez, que yo no sepa todo el plan. Así es. Y es bueno que uno no sepa todo el plan, porque que si tú lo supieras, tú te vas a asustar. Sí. Tú sabes. No, tú dices, no, yo no voy para... Si, por ejemplo, si te dijeran cosas, dime una cosa, Wilfred, que tú dirías, ¿cómo el Señor? O sea, uno ya sabe que fue el Señor, pero que tú dirías, si te lo hubiesen contado, tú dices, no, yo no puedo. Yo diría que, por ejemplo, el tema de la universidad. O sea, en mi mente transparente, yo me iba a graduar a una edad, pero yo me terminé graduando a otra edad. Entonces, como que si yo lo hubiese sabido antes, me hubiese frustrado, me hubiese como decepcionado y por qué yo no logré. Pero dentro del plan del Señor, ese era el tiempo que quería. Y ese fue el tiempo donde Él permitió que yo lo hiciera y que me entrenara para eso. Entonces, y muchas otras cosas. Eso es un ejemplo, pero podríamos mencionar muchas otras cosas. Más con el tema de la edad, que no te llegan en el tiempo que tú lo tienes planificado. Pero cuando llegan en el momento que el Señor lo determinó para ti, son una bendición. Y muchas veces, si no llegan, si llega antes, ¿sabes? Si tú intentas por ti mismo buscarlo antes, tú te das cuenta de que realmente no es una bendición. Sí. Y se va a hacer pesado. Exactamente. Y no solamente no es una bendición, sino que a veces cuando tratamos de ir más adelantado a lo que Dios tiene para nosotros, generalmente esas cosas no salen bien. No. Y somos perjudicados. Y son decisiones apresuradas. Y a veces entramos a etapas a las cuales no estamos listos y pasan cosas en esas etapas que nos marcan y que entonces el Señor tiene que sanarnos, el Señor tiene que transformarnos y nos vemos en un proceso como de entrenamiento, pero como no solamente entrenamiento, sino es como cuando tú vas al gimnasio y tú tienes un entrenador en el gimnasio y el entrenador te dice lo que tú tienes que hacer, pero tú entiendes que puedes hacerlo sin la ayuda del entrenador. O con más peso. Y haces
el ejercicio de mala manera o con más peso de lo que tú tienes que hacerlo. Entonces te vas lesionado. Entonces luego no puedes volver al gimnasio, no puedes seguir entrenando como estabas, porque el Señor siempre nos está entrenando. No puedes seguir entrenando como estabas, sino que tienes que quedarte en casa con un pañito caliente, tomándote algo, estando tranquilo. Y en esa tranquilidad, entonces el Señor entrenarte de otra forma, que puede ser un poquito más dolorosa, aunque al final es causa de gozo. Pero todo pasó porque quisiste hacer algo que no estaba en el tiempo del Señor. Y aunque no son cosas malas, porque a veces sabemos las cosas que el Señor, entre comillas, nos deja ver y tiene preparada para nosotros, y queremos como ya estoy lista, lo voy a hacer. Y no son cosas malas, pueden ser cosas legítimas que son agradables para el Señor. Puede ser una relación. Ajá, pero no era el tiempo. Y no es que no era la persona. No era, por ejemplo, en el caso de la relación, pues que te abalanzaste a una relación que no era el tiempo de Dios, pero no necesariamente es que la persona era la mala, o sea, no era la persona para mí. No, puede ser que no era el tiempo para ustedes. Exacto. Entonces, ahora no es el tiempo. Entonces, ahora espérate, déjame sanarte y luego, en el tiempo de Dios, míratela aquí que te la tenía. Y puede ser la misma persona y tú dices, pero ¿y por qué en aquel momento no funcionó? No era por nada de ustedes, era que él no era el tiempo. Historia real. Y que caso de real. A mí me pasa. Y que si alguien se siente... Yo me siento muy... Perdón, ahora fue que llegué. No, pero... Aquí somos reales. Es así. Y qué bueno que es así. Porque si nosotros mismos tuviéramos el control de nuestras vidas, señores, fuera un desastre. O sea, gracias a Dios que es Él que controla nuestras vidas. Así es. Porque nosotros mismos no podemos. Y hay otra cosa que, volviendo al texto base, en la parte de que lo que hoy vemos es limitado y es distorsionado. En la adultez, cuando empezamos a tomar conciencia de que todo nos satisface. Estábamos hablando como las cositas malas que tenemos cuando somos niños, que realmente no son malas, son propias de esa edad y que ya no lucen a otra edad. Pero si hay algo que tienen los niños y que yo creo que es la cosa que más añoramos cuando somos adultos, es la capacidad de divertirse y de entretenerse y de tener satisfacción con las cosas más pequeñas. Sí, eso es cierto. Yo recuerdo que mi mamá me decía, no te vuelvo a comprar un juguete, porque yo jugaba con la caja del juguete y no con el juguete. Y para mí eso era... Sí. Yo pasaba horas con la caja. Y a veces uno dice, con el tema de la adultez, ¿por qué ya no es así? Y parte de quitarte ese peso de encima es que por muchas bendiciones que tengas, por muchos checks que tú pongas a esa lista que te hiciste a los 9, a los 12, a los 15 años, cuando saliste de la universidad, de cómo proyectabas tu vida, puede que cambiaron cosas y puede que Dios te haya cumplido varias, porque sí, a mí el Señor me ha cumplido varias, que yo ya le he puesto como que esto lo logré. Check. Pero con todo eso, esas cosas no te van a llenar de manera permanente. Y siempre vas a querer más. Y hay algo que está no es que es propio del género humano, pero en esta generación se ha exacerbado, sobre todo porque estamos a par de scroll para darnos cuenta que Dani se hizo el corte que yo quería primero que yo. O Will compró la pasola que mi esposo quería, por decir algo. Y así N cantidad de veces. Entonces tu vida se va volviendo como que insignificante, como que ya no te llena. Y en estos días veía con preocupación a alguien que yo de cierta forma miraba su contenido, no es creyente, pero miraba su contenido y me preocupó algo que decía, porque yo decía, eso es exactamente todo lo contrario. Me decía que las personas que tienen éxito que tienen en común, suelen ser personas muy ambiciosas que siempre quieren más y más. Y yo, no es que no diga que no debes tener ambición, pero te invito a tener mejor una visión. Es decir, ¿por qué? Porque el tema de querer más y más y más es que eso es interminable. Eso es interminable. Nunca tú te vas a hacer. Nunca vas a terminar con ese checklist. En ese carrito de compra siempre va a caber algo más. Algo más. Sí. Lo entiendo. Y es lo que dice la palabra. Nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, si queremos siempre más,
que es algo que nos pasa por ser seres humanos, pero no llegamos a sentirnos plenos. Y hasta que no sepamos que nuestra única plenitud es Cristo, vamos a estar siempre queriendo más y siempre viendo nuestra vida adulta como incompleta. Exactamente. Es porque siempre quiero otra cosa. Mi vida adulta no está completa. Cuando yo sé que mi plenitud es Cristo, pues entonces ya lo demás pierde en cierta forma valor. Porque ya es que tú Cristo, lo comparas y ya el valor se deprecia. Sí, exactamente. Si hay algo que yo sí pudiera rescatar de la niñez, es algo que tú mencionabas, Laura, que me llegó a la mente, y es que los niños disfrutan de las cosas insignificantes muchas veces. No solamente necesariamente como del juguete, sino de la caja. Por ejemplo, yo no disfrutaba de los juguetes, yo disfrutaba de desarmar los juguetes. No sé por qué, pero eso era para mí lo divertido. Lo divertido, como poder saber toda la pieza, de baratarla, con un detonillador ahí. Pero es como que muchas veces que la vida adulta se vuelve como insignificante porque tú no disfrutas de las cosas pequeñas que Dios te da. O sea, como que tú al final tienes todo lo que tú le pedías al Señor y tú no lo disfrutas. Entonces realmente tú te das cuenta de que no era eso lo que te iba a llenar. Tú sabes, como que rescatar eso, de disfrutar de aquellas cosas pequeñas que día a día el Señor te da. Tú sabes. Y a veces uno pasa, por estar comparándose o por estar anhelando cosas futuras que todavía no tengo, tú pasas por alto toda la misericordia, todas las bendiciones que Dios diariamente te da dando. Así es. Totalmente. Y yo creo que para terminar, dicho todo esto, de lo que es ser adulto, de lo que es ser niño, de lo que debemos rescatar de esa mentalidad de niño, que es la gratitud y el disfrute. Sí. ¿Qué le diríamos ahora? Ya dijimos, voy a cambiar mi respuesta. Yo había dicho que ahorren dólares, pero ¿qué le diría Wilfred? ¿Qué le diría Daniela y qué le diría Laura en función de todo esto a su niño de 9 años, teniendo conciencia de que la plenitud de nuestras vidas tiene que estar en Cristo Jesús? Bueno, yo le diría que Dios es fiel y que no tenga temor en entregarse y entregar todas sus áreas a Él. Porque Él va a hacer de mí lo que realmente yo debí ser. Así es. Y yo le diría que Dios tiene tu agenda en la mano. Y Él no se va a olvidar de ti, ni de tus sueños, ni de lo que tú quieres. Pero sí te lo va a dar en su tiempo. Y yo le diría que el mejor de tus planes es nada comparado al más simple de los planes del Señor. Así que confía. Y esto, señores, fue el Link Podcast. Yes.